comienza el celo, el egoísmo. Muchas veces como cristianos queremos parecernos al mundo y decir, él tiene derecho a pagar, como dicen, su derecho a piso. Le tiene que ir mal, él tiene que crecer. No puede ser que Dios lo use, porque si yo tardé muchos años en que Dios me usara, ¿cómo esta persona nueva va a dar una palabra? ¿Estás celoso? ¿Acaso Dios no puede hacerlo con sus dones, con sus talentos, con el fruto del Espíritu, lo que Él quiera? Yo hago nuevas todas las cosas. Milagros suceden cuando crees. Su poder no ha cambiado, Él sigue fiel. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación. Hoy con un nuevo episodio, contento de poder estar con todos ustedes una vez más, compartiéndoles una palabra de fe, una palabra de esperanza. Agradecido también con nuestro Padre por el crecimiento que estamos teniendo en cada una de las redes sociales. Vaya mi bendición a las personas que se han suscrito, a los nuevos suscriptores, a los nuevos seguidores, a las personas que le dan like, que comparten. Y recuerda que esto nos ayuda muchísimo. Así que si no lo has hecho, suscríbete, comparte, comenta nuestro contenido para que podamos llegar a muchísimas más personas. En el día de hoy, en este nuevo episodio, mi nombre es José Guaracuto, para los nuevos, para los que no me conocen. Vivo en Argentina, soy de Venezuela, vivo en Argentina ya hace 7 años y este es el podcast que lo estamos haciendo desde el año 2023. Así que llegamos a un nuevo episodio el día de hoy que se titula Jesús rompe las jerarquías. Así es. Para eso nos vamos a estar leyendo en el podcast del día de hoy varios versículos, comentando, reflexionando un poco sobre esta palabra, sobre este título. Me llama mucho la atención, antes de iniciar, quiero hacer esta breve introducción, de que últimamente he estado viendo videos por YouTube y esas cosas, de ciertos líderes, muchas veces ciertas iglesias, que se toman el liderazgo como una jerarquía, como un acto de superioridad, por encima de las demás personas, de los demás congregantes, sea la denominación que sea. Pero vamos a ver acá en estos versículos cómo Jesús rompe la jerarquía. ¿Y qué más que Jesús, que siendo Dios mismo, vino a la tierra y se despojó de su reinado, aunque seguía siendo rey acá en la tierra, pero dejó el trono y vino para poder darnos la salvación, darnos la vida eterna? Jesús anduvo como tú, como yo, caminando. Jesús compartió con los necesitados. Jesús inclusive le pidió agua de beber a una persona. O sea, Jesús no, porque era Dios, no hizo sentir a los demás menos, ni siquiera se sintió superior a los demás, sino que él compartía con humildad el mensaje de fe, el mensaje de salvación. Pero vamos a ver acá de la historia de unos trabajadores. Para eso está en Mateo capítulo 20 y dice: el reino de Dios es como el dueño de una finca que salió temprano a contratar a trabajadores para su viñedo. Se puso de acuerdo con ellas en el pago de un día de trabajo y los envió a trabajar a su viña. Casi a las 9 de la mañana salió de su casa y vio a unos hombres que estaban sin hacer nada en la plaza de mercado. Le dijo: vayan ustedes también a trabajar a mi viñedo y les pagaré lo justo. Acá en primer lugar podemos ver que acordó con los primeros, pero con los segundos simplemente le dijo: vaya a trabajar y les pagaré lo justo. Así que ellos fueron a trabajar allá. Una vez más salió de su casa como al mediodía y luego como a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. O sea, este hombre, dueño de la finca, fue a contratar personas en diferentes horarios para su viña. Solamente podemos ver acá entonces que a lo de la primera hora este hombre acordó el salario. Pero los postreros, a los que iba contratando a medida que iba avanzando el día, dice que simplemente los envió y estos, al no preguntar nada, iban contentos porque iban a trabajar, conseguían trabajo. Dice: cuando eran las 5, salió de su casa y encontró a otros desempleados en la plaza de mercado. Él les preguntó: ¿por qué ustedes no hacen nada en todo el día?
O sea, le está preguntando. Le contestaron, es que nadie nos da trabajo. Él les dijo, vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo. Entonces ya finalizando casi el día, esta persona se encuentra a estos trabajadores. Dice que era a las 5 de la tarde. Cuando se hizo de noche, el dueño dijo al encargado, llama a los trabajadores y págales. Empieza desde los últimos que se contrataron hasta los que se contrataron al principio. Recuerden, a los que acordaron lo justo, el día de trabajo. Se presentaron los que habían contratado a las 5 de la tarde y cada uno recibió el pago de un día. Solo habían trabajado una hora o pocas horas. Dice, cuando llegaron los primeros que habían sido contratados, creyeron que les iban a pagar más, pero recibieron el mismo pago. El de la mañana, el de la primera hora, recibió el mismo pago que el de las 5 de la tarde. Dice, lo recibieron, el pago, y comenzaron a quejarse con el dueño del terreno, diciendo, los últimos que se contrataron solo trabajaron una hora, y usted les pagó lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. El dueño le contestó a esta persona, a uno de ellos, amigo, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo en que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo y vete a tu casa. Al último que contraté, quiero darle lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso porque soy bueno con los demás? Acá vemos otra clave. Dice acá el versículo 15, ¿no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso porque soy bueno con los demás? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Encontramos esta hermosa perla acá dentro de la palabra de Dios en Mateo 20. Unos trabajadores que acordaron un día de trabajo fueron los primeros en llegar a esta viña y estaban contentos porque habían conseguido trabajo. Dice que este hombre luego, el dueño de la finca, comenzó a contratar otros trabajadores en diferentes horas del día hasta que llegaron las 5 de la tarde y contrató a los últimos trabajadores. Cuando finaliza la jornada, habían trabajado estos una sola hora y dice que este dueño de la finca llamó al encargado y envió a pagarles lo que era justo, pero comenzando desde los últimos hasta los primeros. Los que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde recibieron un día completo de salario. Y los que fueron contratados a primera hora del día estaban hablando entre ellos y se imaginaban que iban a recibir, me imagino yo, 12 días de salario. Porque si los que trabajaron una sola hora recibieron un día completo, ellos que habían trabajado aproximadamente 12 horas iban a recibir mucho más. Entonces se comenzaron a quejar y el dueño escuchó. Y le hace la pregunta, le dice, ¿no tengo yo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? Ellos habían acordado un día, así que no les importaba lo que el dueño hacía con su dinero y con los demás trabajadores. Muchas veces pasa de que comenzamos nosotros, tenemos mucho tiempo en el servicio a Dios y vemos que llega una persona nueva, el Señor comienza a usarlas, comienza a darle dones, comienza a darle talento, vemos maravilla a través de esa persona y muchas veces comienza el celo, el egoísmo. Muchas veces como cristianos queremos parecernos al mundo y decir, yo pasé por esto, él tiene derecho a pagar, como dicen, su derecho a piso, le tiene que ir mal, él tiene que crecer, no puede ser que Dios lo use, porque si yo tardé muchos años en que Dios me usara, ¿cómo esta persona nueva va a dar una palabra? ¿Cómo esta persona nueva va a orar? Pues dice acá, ¿estás celoso? ¿Acaso Dios no puede hacerlo con sus dones, con sus talentos, con el fruto del Espíritu, lo que Él quiera? El Señor dice que los postreros serán los primeros. Jesús rompe la jerarquía y podemos ver acá en esta parábola, en esta historia, lo que hizo este hombre, este dueño de la finca, dueño de todo, que comenzó a pagar desde los últimos hasta los primeros, pero a todos los trató por igual, en igualdad de condiciones.
En el mismo Mateo 20 encontramos otras perlas. Y eso se encuentra allí, pero más adelante en el versículo 20. Dice, petición de una madre. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos. Se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, prométame que estos dos hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Ella le dijo, sí, lo estamos, sin imaginarse lo que Jesús le decía. Él les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda. Mi Padre ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. Cuando los otros 10 seguidores escucharon esto, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo a estos seguidores, ustedes saben que los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer autoridad sobre las personas, sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número 1 entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate de muchos. Entonces podemos ver la petición de una madre y de los hijos, de estos hijos que querían gobernar, uno sentarse a la derecha y uno sentarse a la izquierda por encima de las demás personas. Y Jesús le dice, no saben lo que están pidiendo, porque mi Padre ya tiene destinado estos lugares y Él sabe a quién va a sentar a mi derecha y a quién va a sentar a mi izquierda. Pero Jesús no tenía privilegios. Dios no tiene privilegios en el reino. Y dice la historia, acá podemos ver de cuando esta madre le pide a Jesús, dice que los que gobiernan entre las naciones les encanta mostrar su poder, mostrar jerarquía. El presidente por encima de los gobernadores, el gobernador por encima de los alcaldes, el alcalde por encima del consejo, de los legisladores. Entonces dice acá que les encanta ejercer su autoridad, ser importante. Pero entre los hijos de Dios, entre el reino de Dios, no debe ser así. Porque el que quiera ser el número 1 debe ser esclavo de los demás, debe servir. Y Jesús se coloca como ejemplo. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, vino a servir a los demás, a dar su vida por el rescate de muchos. Entonces podemos ver acá en esta historia Jesús rompiendo el pensamiento humano, el pensamiento de jerarquía, el pensamiento de superioridad, el pensamiento de que yo debo ser más importante que el otro porque yo tengo más tiempo acá. Y en el reino no es así. Acá busqué unos conceptos breves de lo que tendría que ver esta historia sobre romper las jerarquías en el reino de Dios, lo que significa esto. Dice, autoridad y humildad. La autoridad del rey y sacerdote deben ejercerse con humildad, sabiduría y servicio, sin buscar el dominio propio, sino el servicio a los demás. Ser una persona con liderazgo conlleva una gran responsabilidad. Esto es liderar, tomar decisiones en nombre de Dios utilizando la autoridad para servir y ayudar al prójimo y tener una visión completa, vivir plenamente este rol. Es necesario entender que ambos aspectos y no enfocarse solo en uno. El propósito es reinar y ser un líder espiritual, así como un líder político lo hace en su entorno. Ser un guía, que las personas puedan verte como ese ejemplo a seguir. Porque si ven eso en ti, de liderar como querían hacer estas personas por encima de los demás, cuando vaya creciendo va a querer también ver a los demás por debajo.
Y no es así. Dice que el reino de los cielos no es así. El Señor nos hizo sacerdotes al servicio del rey. ¿A qué? Al servicio del rey. Una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anunciaran las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la autoridad para entrar en la luz maravillosas. Entonces, si somos reyes, si somos sacerdotes, si somos una nación santa, es para amar, para hacerlo con la humildad que Jesús mostró con su ejemplo. Juan capítulo 21, vemos cuando ya finalizando, acá Juan 21, dice, Pedro se volvió y vio que el seguidor al que Jesús tanto quería, los estaba siguiendo. Se trataba del mismo que cuando estaba en la cena se acercó más a Jesús y le preguntó que quién lo iba a traicionar. Entonces, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Sígueme tú. Eso nos manda Jesús a hacer un servicio con humildad, a romper la jerarquía. No hay primeros, no hay segundos. Todos somos hijos de Dios en el reino de Dios. En la viña, el dueño de la viña los trató en igualdad de condiciones. Es importante lo que tiene que ver la estructura de una iglesia para establecer un orden. Hay un pastor, hay un liderazgo. Eso no tiene nada que ver con lo que hemos compartido el día de hoy. Eso está correcto. Lo malo, lo que no se hace bien, es cuando las jerarquías quieren sentirse más importantes y nadie puede hablar con un líder, nadie puede hablar con un pastor, porque simplemente hay que establecer jerarquías. Y en el reino de los cielos no es así. Jesús rompe estas jerarquías. Esto es el podcast Testimonio de Salvación en este episodio. En el episodio nuevo ya que estamos haciendo para todos ustedes. En este nuevo episodio. Así que contento de que podamos estar acá. Te recuerdo que puedas suscribirte, que puedas darle me gusta, comparte nuestro contenido. Voy a hacer esta oración para que así podamos cerrar este episodio y esta palabra. Padre, gracias te doy por este hermoso mensaje del día de hoy, por este episodio. Gracias porque has usado mi vida para poder llevar esta palabra. Te pido perdón si no he tenido humildad muchas veces, Señor, pero yo simplemente quiero ser un servidor tuyo, Padre, y compartir lo que el Espíritu Santo me guía. Por eso oro por las personas, Padre, para que tú rompas esa estructura de hombre, Padre, y que pueda haber en ellos y en mí ese sentir, Señor, de ser servidores con humildad, ser mansos, Padre, como lo fuiste tú, y predicar con el ejemplo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a todas las personas que pudieron oír, que pudieron ver este mensaje, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Jesús rompe la jerarquía. Esto es el podcast Testimonio de Salvación. Mi nombre es José Yobaracuto y nos vemos en un próximo video. Yo hago nuevas todas las cosas. Milagros suceden cuando crees. Su poder no ha cambiado, Él sigue fiel.